Bueno, bienvenidos de nuevo a otra clase de funciones. En realidad es el preludio a funciones, que es el tema de dominio de funciones. Habíamos visto ejercicio de dominio de funciones y cómo sacar eh, algunos dominios, o sea, de algunas funciones, claro. No vimos todos los casos, pero por sobre todas las cosas hay que entender que el dominio de una función son todos los valores de x que puede aceptar la función. O sea, qué valores de x puedo meter dentro de la función para que esta función procese un cálculo y me devuelva un valor real. Bueno, sabemos que hay funciones que son muy buenas, entre comillas, que significa sean buenas, que no hay ningún problema de meterle ningún valor de x a la función y que me devuelva en su procedimiento algebraico un valor de y real, claro. Yo tengo la función f de x igual a 2 por x más 1, al valor de x le puedo meter cualquier número real y evidentemente al hacer 2 por ese número más 1 me devuelve otro número real sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Ahí todos los valores de x reales que yo quiera meter son posibles, son aceptables y por lo tanto el dominio serían todos los reales. En todo caso, si tuviese funciones donde aparecen expresiones con x en el denominador, por ejemplo, una función homográfica, f de x igual a 1 sobre x menos 1, el x menos 1 está en el denominador, y yo a la x le puedo ir metiendo valores reales, hacer la cuentita 1 sobre x menos 1 cada vez que meto un valor de x ahí, al hacer o al procesar el cálculo me sigue dando un valor, pero va a haber un valor donde la cosa explota totalmente. Si yo, por ejemplo, la función homográfica f de x igual a 1 sobre x menos 1, al valor de x lo reemplazo por x igual a 1, y bueno, me va a quedar 1 dividido 1 sobre menos 1. O sea, me va a quedar 1 dividido 0. Si hago 1 sobre 0, eso explotó por el aire, y dividir por 0 no se puede. Como dividir por 0 no se puede porque no me lo permite el algoritmo de Euclides, es evidente que x igual a 1 en la función homográfica f de x igual 1 sobre x menos 1 es imposible reemplazar. Por eso en ese caso x igual a 1 es un valor que debería excluir del dominio de la función. Y en todo caso, habíamos visto la clase pasada, y el que no lo recuerda que lo vuelva a repasar el video, que en ese caso de función homográfica f de x igual a 1 sobre x menos 1, el dominio de la función no va a ser otra cosa que todos los números reales que se me antojen menos el 1. O sea, los reales menos el 1. Hay que descartar el 1 del dominio de mi función. Bueno, habíamos visto ese ejemplo y habíamos visto otros ejemplos y otros ejercicios, y quedaron algunos de tarea como para poder hacer. Yo voy a Sí. hacer los que quedaron de tarea, y vamos a poder de alguna manera este, poder quitarnos dudas, y además también voy a hacer no solamente los que quedaron de tarea, sino ejercicios nuevos, donde hay casos nuevos de dominio, como el caso del logaritmo, y después a futuro vamos a hablar, ya vamos a hacer un break con respecto al tema de dominio. Vamos a hablar del tema algebraico de módulo, o sea, cómo se define el módulo de un número real y, a consecuencia, a partir de esa definición, sus propiedades, que va a ser muy útil a la hora de poder resolver ecuaciones algebraicas donde aparezca el módulo, y también poder dilucidar el dominio de algunas funciones que aparezcan también. Genial. En principio, bueno, podríamos hacer este ejercicio. Si bien está en la guía y si bien no está, porque vamos a hacer dos ejercicios comparativos importantes para poder definir el dominio de esas funciones que voy a citar. Por ejemplo, supongamos que tenemos que sacar el dominio de esta función, raíz cuadrada de x menos 3. Bueno, creo que la vez pasada o en el video anterior, si uno lo repasa, creo que vimos funciones donde aparecen raíces cuadradas. Y yo Sí, terminamos en eso. Claro, y yo necesito sacar el dominio de esta función, o sea, qué valores de x
podría reemplazar acá adentro para poder digerir esta cuenta y que me dé un número real. Bueno, habíamos dicho también, por definición de raíz cuadrada, que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser un número mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. O sea, todo el número que está acá adentro tiene que ser mayor o igual a 0. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada. No existe la raíz cuadrada del número negativo. Si yo quisiese hacer raíz cuadrada de menos 4, esto no existe. Para que uno entienda la terminología en matemáticas, no existe, se expresa de esta forma. Una E invertida, tachada. No existe. No, pero mayor o igual. Por eso tiene que ser mayor o igual a 0. Ya habíamos hablado de esto, no voy a volver a hablar. Entonces, todo esto que está aquí adentro tendrá que ser mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. O sea, a la hora... Un pequeño repaso. Claro, sí, claro. Obviamente a mí me gusta siempre repasar lo del video anterior, de la clase anterior. Y si no hay que volver a ver el video anterior, por eso los invito a todos a que lo repasen. La intención es que, a modo de repaso, yo di este ejemplo. Sabemos que la definición es que lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y bueno, este ejemplo también es lo que está dentro de la raíz es x menos 3. Se supone que esa expresión tiene que ser mayor o igual a 0. Esa condición me permite me permite a mí poder resolver esa desigualdad, esa inecuación, y poder llegar al dominio de mi función. Vamos a resolver esto. X menos 3 mayor o igual a 0. Esto es una desigualdad, una inecuación. Del lado de la abertura es el mayor y del lado de la puntita es el menor. Bueno, habrá que separar el término como una ecuación. Obviamente tenemos el primer término y el segundo término. Este término que está restando pasará sumando, obvio. Y bueno, implica, este es el símbolo implica, o entonces también, este 3 que está restando pasa sumando. 0 más 3 es 3. O sea, me queda x mayor o igual a 3. Bueno, ya está. Si uno quisiese graficar esta situación, o sea, graficarlo en una recta real y ver qué significa, y bueno, supongamos que tenemos la recta y este es el 0, y este es el, 1, 2 y 3. X mayor o igual a 3 significa todos los números mayores o iguales a 3. O sea, todos los números mayores a 3, o en todo caso, excepcionalmente cuando x vale 3. O sea, puede ser todos los números que son superiores a 3 o el mismo 3. Iguales a 3. Claro. Entonces sería con corchete y paréntesis para hacer la... Exacto. Pasar todo este conjunto, se le pone corchete al 3 porque se lo incluye, porque puede ser igual. Y de todo, de acá en adelante, sería todo el conjunto en cuestión. Infinito positivo. Exactamente. O sea, esto se va hacia el infinito, hacia los confines del universo. Esto, claro, conjunto de x más igual a 3, también, como decís vos, se puede poner así, corchete 3 e infinito. Genial. Y así no es otra cosa que el dominio de la función. Ya está, y finalizó. Otra forma de expresarlo, ¿no? Claro, otra forma de expresarlo, lógico. Muy bien. Listo, se terminó el chiste. Y ese es el dominio. O sea, los valores reales que aceptaría mi función, mi fórmula, son siempre valores reales superiores a 3, o sea, mayores a 3 o iguales a 3. Punto. Y ahí terminó. Si hubiese valido 3, lógicamente, reemplazo el 3 acá. Obvio que lo puedo hacer porque eso me está diciendo que f en 3 es raíz cuadrada de 3 menos 3.
3 menos 3 es 0. Sí, Bueno, me queda raíz cuadrada de 0, y raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Obviamente que este valor es un número real, el 0 es un número real aceptable. claro. ¿Se entendió? Sí, te hago una consulta, profe. Cuando expresás el resultado del dominio, ¿hace falta siempre poner el infinito con el signo que le corresponde, si es positivo o negativo? Sí, es importante. Ok, Porque el infinito es positivo hacia la derecha, el infinito es negativo hacia la izquierda. ok, entonces siempre tengo que especificarlo con el signo. Genial. Sí, no hace falta poner el más, se sobreentiende que si no se le pone el más es más. Ah, acá, claro, eso era, o sea, era mi duda. Si lo pones solo, por ende es obvio que es positivo. Sí, exacto. Genial, gracias. Entonces, bueno, ya está, no hay más nada que hablar, sacamos el dominio, fue nuestro objetivo y se acabó. Ahora, bueno, vamos a presentar un caso parecido, pero no igual, eh, respecto a este ejercicio. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Bien. Quizás tenga lugar aquí abajo. Pero bueno, en fin, ya está resuelto el problema. No, y está entendido también. Bien, voy a dejar esta parte nada más del problema. Prácticamente el dominio ha quedado de 3 a infinito, lo redondeo acá al costado para hacerlo. Que Bueno, queda el ahora resultado. vamos a hacer, este es el primer ejercicio, creo que hay lugar suficiente como para encarar un segundo ejercicio. El segundo ejercicio comparativamente a este es el siguiente. Supongamos que mi función es esta. En vez de tener la raíz cuadrada de x menos 3 ahí arriba, lo tengo en el denominador. Ahí, bueno, las cosas van a cambiar un poco, pero van a cambiar en sí. Porque no es lo mismo tener esta expresión de raíz cuadrada de x menos 3 en el numerador que en el denominador. Las cosas cambian, y cambian no abruptamente, pero cambian. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, sigue habiendo una raíz cuadrada. Por definición Sí, de raíz cuadrada, sabemos que lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Eso sin ujú. duda. O sea que todo lo que está aquí adentro, Eso sigue igual. sí igual, mayor o igual a 0, claro. Ahora, la cuestión es la siguiente, acá hay otra cosa, que toda esa expresión de raíz cuadrada de x menos 3 ahora está en el denominador. Y eso es peligroso, porque nosotros habíamos visto la vez pasada, y también lo mencioné con el ejemplo de la función homográfica f de x igual a 1 sobre x menos 1 al empezar la clase, que ese denominador, x menos 1, tenía que ser distinto de 0, porque igual a 0 no puede ser porque dividir por 0 no se puede. Entonces lo que no Sí. habría que permitir también en esta función es que este denominador que esté aquí no sea 0, porque si llega a ser 0, estoy en problemas. Estoy en problemas y dividir por 0 no se puede. No. O sea que hay que imponer la condición de que esa expresión con x que está en el denominador sea diferente a 0. O sea que no solamente que lo que está dentro de la raíz cuadrada, como en el primer caso, sea mayor o igual a 0, porque se sigue cumpliendo la definición a rajatabla, como siempre, sino también que lo que está en el denominador, en sí, esto que está acá, tiene que ser distinto de 0, porque dividir por 0 no se puede. Entonces hay que imponer una segunda condición, no solamente que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual a 0, sino también que todo el denominador sea distinto a 0, porque dividir por 0 es imposible. O Entonces, sea que solo queda que sea mayor. exacto. Eh, sí, sí, va a terminar siendo de que esto de acá adentro es mayor.
estrictamente que cero. Sí, porque la cuestión es la siguiente, hablando de las dos condiciones, ¿no? Primera condición, segunda condición. Hablamos así. Primera condición, que lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Muy bien, esto ya lo resolvimos antes, lo vuelvo a repetir por una cuestión formal. Bueno, perfecto. X es mayor o igual a 3. Y la segunda condición me está diciendo que el denominador sea diferente a 0. Obvio que si resuelvo esto de acá, tengo que despejar la raíz. Y cuando despejo una raíz cuadrada, pasa esa raíz como elevando al cuadrado al otro miembro. O sea que esto quedaría así. Esta raíz pasa elevando al cuadrado al otro miembro. Y me queda aquí menos 3, es distinto a 0 al cuadrado. 0 al cuadrado es 0 por 0. 0 por Sí, 0. 0, 0. Claro, 0. Bueno, entonces me quedó que x menos 3 es diferente a 0. Cuando paso este 3 restando, sumando, me queda que x debe ser diferente a 3. O sea que de la primera condición me quedó x mayor o igual a 3. De la Sí. segunda condición, x distinto de 3. Entonces, como las dos cosas deben cumplirse simultáneamente, o sea, al mismo tiempo o a la vez, estas dos cosas se deben cumplir a la vez, obvio que el igual a 3 acá lo tengo que sacar, porque x tiene que ser diferente a 3. ¿Me explico? No. A ver, ¿por qué yo hice estas dos condiciones? Sería la pregunta. Y una es por la raíz, que el número que está en la raíz tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Ajá, Y la otra porque el denominador tiene que ser distinto a 0. bien, perfecto. Obviamente impongo de que sea diferente a 0, en el sentido que es la condición número 2 que debo imponer. No solamente Sí, la primera, sino la segunda. tiene que estar las Cuando, dos. cuando resuelvo me quedo x distinto de 3. Obvio que las dos condiciones deben cumplirse simultáneamente, o Ah, sea, al mismo tiempo. claro. Entonces, si se cumplen al mismo tiempo, por lo tanto, yo puedo decir, bueno, se debe cumplir esta condición y esta condición. Entonces, debe cumplirse 1 y 2. 1 y 2 al mismo tiempo. Si se cumplen 1 y 2 al mismo tiempo, significa de que x tiene que ser mayor o igual a 3 y a su vez x tiene que ser distinto a 3. Si las dos cosas se cumplen simultáneamente, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Se cumple la función? Las dos cosas se cumplen simultáneamente. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué conjunto o qué valores de x cumplen simultáneamente estas dos condiciones? Para eso lo vamos a graficar, para entenderlo mejor. O sea, si yo grafico Sí. con una línea, este es el 0, 1, 2, 3. El 3 está acá, x mayor o igual a 3, significa se pone el corchete, incluyendo al 3. Todos los números superiores a 3 serían todos estos, hasta el infinito, claro. O sea que de alguna manera lo que estoy graficando no es otra cosa que x mayor o igual a 3. Todo ese conjunto. Pero acá me están diciendo
Sí, la otra condición. Que x tiene que ser también distinto de 3. Decir x distinto de 3 significa excluir al 3. 3. Si excluyo al 3, entonces el 3 lo tengo que sacar, lo tengo que tachar, lo tengo que excluir. Si lo saco al 3, lo tengo que excluir. O sea, tengo que tacharlo. Tengo que sacarlo. Si yo lo saco al 3, entonces, si lo saco, ya no tengo que poner ahí, obviamente, corchete. Tengo que poner paréntesis porque lo estoy excluyendo. Ajá. Ok. ¿Está? Sí. Porque esto me dice que lo excluyo. Claro, no puede poner el corchete porque el corchete indica que está ahí. Empieza ahí. Claro. Entonces, esto me está diciendo excluí, separá al 3. Si lo excluyo, lo saco, lo separo, ya el 3 no lo considero. Y si al 3 no lo considero, rápidamente acá ya no puedo poner corchete, tengo que poner paréntesis porque ya excluí al número 3. Genial. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto me está diciendo excluí al 3. Entonces, la cuestión que a la hora de poder interpretar estos dos conjuntos a la vez, que deben cumplirse al mismo tiempo, eso significa, donde x es mayor o igual a 3, pero x tiene que ser distinto de 3, lo que te está diciendo que tenés que excluir al 3 del conjunto y esto va a quedar x mayor que 3. Porque excluir el igual es porque el 3 no puede ser. Y esto quedó x mayor que 3. Ahí va. Es mayor que 3. Sí, sí. O sea, esto es excluir al 3. Excluir al 3. Excluir al 3. Si yo excluyo al 3, lo saco al 3 del escenario. Lo saco al 3 del escenario. Si lo saco al 3 del escenario, entonces esto me dice sacar el igual de acá, sacalo, porque el 3 no puede ser aceptado y obviamente que al final me queda x mayor que 3. Genial. ¿Se entiende eso? Gráficamente Sí, lo taché y obviamente al tacharlo, esto que está acá queda como un paréntesis. Ah, eso te iba a preguntar, o sea, no se pone así, un corchete y lo tachas. No, Directamente se va. pone el paréntesis. O sea, queda de Esto se 3 a escribe. infinito. Claro, eso se puede poner de alguna manera x mayor que 3, o sea, se puede poner de 3 a infinito. Genial. Y así sería con todos los números también. Poner en vez de que la raíz haya un -3, haya un -5. Sí, ahora podemos hacer otro Igual ejercicio. x mayor a 5. Claro, podemos hacer eso, lógico, sí. Este conjunto es de 3 a infinito, se pone así, paréntesis, 3 infinito. Y obviamente que el dominio ya quedó como las dos cosas a la vez, al mismo tiempo. Ah, ahí va. Claro, pues poniendo el 3 con paréntesis, o sea, sería más de 3. Claro, más de Ahí 3. está, genial. Entonces el dominio es de 3 a Con infinito. paréntesis. Claro. Ahí está la diferencia con el ejercicio de arriba que hicimos al principio, donde el dominio era el real de 3 inclusive hasta el infinito. Acá no es de 3 inclusive hasta No es infinito, es inclusive. excluyendo al 3 hasta el infinito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende. Bueno, El 1 tenía una sola función de raíz y el 2 tenía las dos funciones que tienen que cumplirse mutuamente. claro.
Claro que por eso se tiene que cumplir a la vez estas condiciones, claro. Bueno, bárbaro. Eh, Podemos hacer otro ejemplo. Ahora sí voy a borrar todo. ¿Alguna duda? Eh, Capaz que lo vas a explicar más adelante, pero si en vez de un 1 hay otro número mayor, ¿cambian algo, implican algo? Eh, si hubiese otro factor acá abajo. Arriba, sí, en vez del 1. No, no, no va a cambiar, no. Y eso es lo que voy a hacer ahora para que bueno, ir variando la cosa. Lo que importa cuando uno Las detecta condiciones. o tiene que analizar el dominio de una función, lo importante es las expresiones con x que aparecen en el denominador y las expresiones donde aparece la raíz cuadrada. Ok, Algo con x, claro. Esos serían sí, los sí. dos primeros casos que vimos de dominio. Si no aparece en ninguno de estos dos casos una expresión con x en el denominador o una raíz cuadrada de algo con x, bueno, en todo caso es muy probable de que el dominio de la función sea todos los reales. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque falta ver el caso de logaritmo. Pero, pero, por ejemplo, si yo tengo la función 2x menos 3, y bueno, es una función lineal, no aparece nada dividiendo por x, no aparece nada, ni no aparece ninguna raíz cuadrada de algo con x, entonces bueno, ahí el dominio No, solo cambian los valores. claro, Pasa positivo, ahí el negativo, dominio es bajo. fácil, pues serían todos los números reales. Sí, Claro, sería despejar la X nomás, en claro. ese caso. Eh, digamos, la intención es, si en una función no aparecen estos problemas donde aparece algo con x en el denominador o una raíz cuadrada de algo con x, no hay por qué, bueno, y a futuro también, si no aparece el logaritmo de algo con x, si no aparece ninguno de esos tres casos, entonces el dominio va a ser todos los reales seguramente y no va a haber ningún problema. Eh, pero lo digo así tipo receta, como para detectar a grosso modo cuándo tengo que hacer el estudio profundo del dominio de la función y cuándo no. Claro, Puede ser que tenga algo con x en el denominador, como vimos la otra vez, y el dominio sean todos los reales. Puede ser que tenga el logaritmo de algo con x y el dominio son todos los reales. Puede ser que tenga la raíz cuadrada de algo con x y el dominio sean todos los reales. Pero bueno, son casos excepcionales. Hay que ver ejemplos. Algunos ya vimos la vez pasada. Pero por lo general, uno empieza a ensuciarse las manos, a hacer los cálculos para el análisis del dominio cuando aparecen expresiones con algo con x en el denominador o algo con x dentro de una raíz cuadrada o algo con x en un logaritmo, que en el caso del logaritmo todavía no lo vi. Pero eso bueno, sería ya más una expresión algebraica, ¿no? sí, bueno, ¿qué cosa expresiones algebraicas? El que tema que haya una raíz cuadrada con X. Sí, sí, obviamente son expresiones algebraicas, lógico. Son expresiones algebraicas, sí. La cuestión es que, que uno presume de que el dominio no van a ser todos los reales, no van a ser todos los reales, no va a ser una función bondadosa, podríamos decir, cuando aparece la raíz cuadrada de algo con x en el denominador o el logaritmo de algo con x, cuando aparecen esas expresiones algebraicas, esas tres expresiones algebraicas que estoy mencionando, es muy probable que el dominio no sean todos los reales. Y hay que hacer todo esto. Si aparece algo con x en el denominador, eso tiene que ser diferente a cero. Si aparece una raíz cuadrada de algo con x, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero. Y a futuro, que vamos a ver, si aparece el logaritmo de algo con x, lo que está dentro del logaritmo debe ser mayor estrictamente que cero. Esos son los tres casos en el cual uno tiene que hacer el análisis profundo de la función. Si por lo general no aparece ninguno de esos tres casos en una función, seguramente es muy probable que la función, el dominio sean todos los reales y no hay ningún problema. Si yo te digo a vos,
x cuadrado menos x más 1 es una función cuadrática, el dominio son todos los reales. Si te digo a vos 4 por x más 3, y bueno, no aparece nada con x en el denominador, ningún logaritmo, ninguna raíz cuadrada de algo con x, los dominios son todos los reales. El tema es cuando aparecen estas expresiones con algo con x en el denominador, o la raíz cuadrada de algo con x, o el logaritmo de algo con x, ahí es presumible de que el dominio no sean todos los reales y hay que poner condiciones para poder hacer el dominio como lo hicimos recién. ¿Se entiende? Sí. Bien, vamos a ver otro caso. Voy borrando esto. Sí, sí, si quiere borrar. Sí, voy borrando esto y vamos viendo otros casos. Bien, vamos viendo otros ejercicios, claro. Vamos. Bueno, muy bien. Vamos a otro ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo f de x igual a, como vos me habías preguntado, qué pasa si tengo esto. X más 5 sobre raíz cuadrada de 2 menos x. Tengo que sacar el dominio de la función. Bueno, acá tenemos tres casos de dominio que mencionamos recién. Los dos casos son de que hay algo con x en el denominador, o sea, eso tiene que ser diferente a 0. Y hay algo con x dentro de una raíz cuadrada, y eso tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, bueno, a la hora de sacarlo, presentamos esos casos. Primero, esto debe ser diferente a 0, primer caso. Y el segundo, considerar que lo que está dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a 0. Segundo caso. Primer caso. Todo el denominador debe ser diferente a 0. Bueno, la raíz que está acá, hay que despejar esto, pasa elevando al cuadrado al otro lado. Cero al cuadrado es 0. Bueno. Tengo que resolver 2 menos x distinto de 0. Bueno, y acá hay que despejar, ¿no? Como despejo, bueno, esta x que está restando la puedo pasar sumando. Claro. Queda x 2. Claro, me queda x distinto de 2. Esto es la primera condición que hay que imponer. Es obvio. El distinto siempre que pasa queda en distinto, no hay ningún Sí, caso es distinto de sí, es el símbolo de. No es como la raíz que pasa a multiplicar, queda distinto siempre. Sí, esto siempre se arrastra, es distinto, claro. Se arrastra. Que no va a ser igual, significa. Nunca. Y justamente pretendemos de que x no sea igual nunca a 2, porque si nosotros reemplazásemos por 2 acá en la x de la función, lamentablemente explota. O sea, me va a quedar 2 más 5 es 7. Y abajo, raíz cuadrada de 2 menos 2, me queda 0 acá abajo. 2 menos 2 es 0, raíz de 0 es 0. Me queda 7 dividido 0. ¡Pum! Explotó. No se puede hacer eso, porque dividir por 0 es imposible. Por eso hay que excluir al 2.
¿Se entiende? Sí. Bien, la segunda condición, ¿cuál es? La segunda condición es que lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, 2 menos x mayor o igual a 0. Hay que resolver esa inecuación. ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo la resolverías? Lo pasas al otro lado y queda en positivo. X es igual a mayor a 0. O Sí. sea, 3. Tengo que despejar x. Podríamos despejarlo de dos formas acá. Hay una corta y una larga. Por ejemplo, puedo hacer esto. El 2 que está acá sumando pasa restando al otro miembro. Me queda así. Menos x mayor o igual que menos 2. Y este menos, que está acá, es un menos 1. Un menos 1 por x. Este menos x es como poner menos 1 por x. Menos 1 por x. Y este menos 1 que está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo al otro miembro. ¿Qué sucede cuando paso un número negativo multiplicando, dividiendo al otro miembro de una desigualdad? ¿Se mantiene igual? Mm, mm, no. Cuando paso un número negativo multiplicando, dividiendo al segundo miembro, la desigualdad cambia de sentido, sí o sí. Y ahora lo voy a mostrar con un ejemplo numérico. Ese ejemplo numérico obviamente que no va a ser una demostración de nada, pero me adelanto a decir que esto hay que hacerlo siempre cuando paso un número negativo multiplicando y dividiendo en una desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. O sea que este menos 1 que está multiplicando, si bien, está bien, lo paso dividiendo al otro miembro, pero no me tengo que olvidar de cambiar el sentido de la desigualdad, ponerlo para el otro lado. Eso sucede cuando paso un número negativo multiplicando, dividiendo el otro miembro de una desigualdad. O sea que acá me va a quedar menos 2 dividido menos 1, por la regla de los signos, menos dividido menos es más, me queda 2, ¿no? Y ahí quedó el resultado final. Esta es una forma, aunque sea larga y grotesca, es importante haberla hecho porque bueno, no es porque sea malo, porque ahora vamos a hacer la forma corta, pero lo importante de la forma larga es las propiedades y recursos algebraicos importantes a la hora de poder resolver. Porque por ahí no me doy cuenta que de la forma larga, la forma corta, yo en un examen estoy apurado y lo hago como me sale el problema y punto. Entonces, cuando uno despeja las cosas, las despeja como quiere, pero siempre y cuando guarde con las reglas del álgebra. Acá pasé el 2 que está sumando y restando, me quedó menos x, este menos x es menos 1 por x. Entonces, menos 1 por x, este menos 1 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo al otro miembro, pero no debo olvidarme que cuando paso un número negativo multiplicando al otro lado de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad. Y eso no debo olvidar. Solamente va a cambiar cuando es negativo, porque cuando es positivo no va a cambiar. Esto lo voy a mostrar simplemente con un ejemplito numérico de por qué cambian las cosas. ¿Por qué cambia el sentido de la desigualdad cuando paso un número negativo multiplicando, dividiendo al otro miembro?
Con un ejemplito lo vamos a ver. Por ejemplo, esto significa ejemplo. Si yo Sí. tuviese menos 2 o sí, menos 2 por, sí, menos 2 por 4, menos 8. Menos 8 es más, menos 8, esto menos 2 por 4 es menos 8 es mayor que menos 10. Se supone que menos 8 es mayor que menos 10. ¿Se entiende el orden de los números reales o no? Sí. Menos 8 es mayor que menos 10, porque menos 8 se encuentra a la derecha de menos 10. Todos los números que están hacia la derecha, Más cerca del cero. claro, claro, está bien eso. Por eso esa regla condice con lo siguiente. Todos los números que están a la derecha son mayores que los que están a la izquierda. ¿Está? Sí. Entonces, todos los números que están hacia la derecha, uno agarra el eje real y ubica dos números. El número que está a la derecha siempre va a ser mayor al número que está en la izquierda. Por eso sabemos que esto, que es menos 8, es mayor que menos 10. Porque el menos 8 está a la derecha del menos 10, en la recta real. Entonces, volviendo al tema, repito, todos los números en la recta, si los dibujo en la recta real, todos los números que están a la derecha, en la recta, son siempre superiores a los que están a la izquierda. Como menos 8 está a la derecha de menos 10, se supone que menos 8 es superior o mayor que menos 10. Entonces, como menos 8 es superior a menos 10, vamos a hacer este jueguito. Supongamos que no tengo nada que hacer y es un domingo a la tarde y estoy muy aburrido. Y paso este menos 2 que está multiplicando, lo paso dividiendo al segundo miembro. ¿Qué pasa si sucede eso? Paso este menos 2 que está multiplicando, dividiendo al segundo miembro. ¿Qué me dio? Me dio 4 mayor o igual que menos 10 dividido menos 2. ¿Cuánto es menos 10 dividido menos 2? Bueno, menos 10 dividido menos 2, según la regla de los signos, menos dividido menos es más, 10 Más dividido 5. 2 es 5. Mira lo que me quedó. ¿Es cierto esto, que 4 es mayor que 5? No, No, ni tampoco igual. 4 no es mayor que 5, porque No. 4 no se encuentra a la derecha de 5, es al revés. 5 se encuentra a la derecha de 4. Y yo dije que todos los números que están a la derecha son mayores que los que están a la izquierda. Sí. Entonces, esto está mal. Está mal. Entonces, lo que sucede es que está mal porque me olvidé de dar vuelta en sentido de la desigualdad, como lo dije antes. Mira. Para corregir ese defecto, ese problema, doy vuelta el sentido de la desigualdad. Y ahí cuando corregí el defecto está todo bien. O Claro, sea, 4 es menor o igual a 5. claro. ¿Tá? Cuando di Qué buen vuelta, ejemplo. di vuelta al sentido de la desigualdad, corregí el defecto y me quedó bien, 4 menor que 5. Por eso no es una explicación es una aplicación muy burda matemáticamente, no hay ninguna demostración de nada, pero es como para entender un poquito de por qué uno tiene que dar vuelta al sentido de la desigualdad cuando pasa un número multiplicando y dividiendo al segundo miembro de la desigualdad. Lo hace justamente por una cuestión algebraica. De orden de números reales. Y bueno, lógicamente, para guardar ese orden no me tengo que olvidar de dar vuelta el sentido de la desigualdad. Se demuestra de otra forma esto que estoy diciendo, pero como receta algebraica está bien como para entender bien el por qué tengo que hacer esto cuando paso un número negativo multiplicando y dividiendo al otro lado de la desigualdad. Hay que siempre tenerlo en cuenta. Si el número que paso, que está multiplicando y dividiendo al otro lado, es positivo, ahí no va a cambiar el sentido de la desigualdad.
Pero esto es para tenerlo en cuenta. Ahora voy a borrar el ejemplito este casero de diversión. ¿Puedo borrar acá? Sí, sí, ya está. Vean, bárbaro. Esto lo borro. No, muy buen ejemplo. Sí, es un ejemplo para entender intuitivamente del por qué tengo que hacer este cambio, ¿no? Cuando paso multiplicando Claro. un número negativo dividiendo al otro lado de la desigualdad. También pasa lo siguiente, cuando paso un número negativo que está dividiendo y lo paso multiplicando al otro lado de la desigualdad, cambia el sentido de la desigualdad también. O sea, no solamente cuando está multiplicando, sino también cuando está dividiendo, ¿no? Y el ejemplito que borré es para enfatizar intuitivamente el hecho de por qué tengo que hacerlo, claro. Y sería exactamente lo mismo, pero dividiendo también. Claro, si hubiese sido, qué sé yo, x dividido menos 1, mayor o igual que menos 2, esto que está acá dividiendo pasa multiplicando, Oh, y al sí. pasar multiplicando, no debo olvidarme de dar vuelta al sentido de la desigualdad. O sea, acá tengo que dar vuelta el sentido de la desigualdad. Y ahí me quedaría x menor o igual, por la regla de los signos, queda menos por menos más, 2. Eso sería en el caso de que estuviese dividiendo y pase multiplicando. ¿Me explico? No, 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 sí, genial. Estoy copiando nomás. No, no, copialo, claro. Listo. Bien. Esto es un caso, digamos, esto fue una pregunta, si lo borro. Bueno, volviendo al tema, esto es la forma larga de despejar, pero yo lo hice a propósito para mencionar todo lo que estuvimos hablando, de que cambia el sentido de la desigualdad cuando paso un número negativo multiplicando, dividiendo, multiplicando. Pero una forma corta de haber hecho esto es esto. Yo tengo 2 menos x mayor o igual a 0. En vez de pasar el 2 sumando o restando, yo podría pasar el x que está restando sumando al otro miembro. Y esto va a quedar así. 2 mayor o igual que x. Ya está resuelto. Esto ya está resuelto. No tengo que resolver más nada. Ya despejé x. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo veo de este lado. Pero esto es similar a esto. Lo que pasa es que está puesto al revés. Pero es lo mismo, porque la puntita... Ah, claro, sí, 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 es exactamente lo mismo, pero la X está a la izquierda y el 2 está a la derecha. La puntita del menor indica la X, y acá la puntita del menor también indica la X, o sea que es similar la cosa. O sea, esto es lo mismo que decir X menor igual a 2 y punto. O sea, esto es más corto, esta forma es más corta que esta que es más larga. Pero las dos son admisibles, claro. Y solamente, así siempre se puede usar una de esas dos opciones, en el sentido de que Sí, sí, pasar cualquiera. la X. Sí, las dos son razonables. Genial. Las dos son razonables. Dame un minutito. Genial. Bueno, ¿todo bien? Bien, sí. Bien. Entonces,
Entonces ahora prosigamos. La cuestión que ahora tenemos dos condiciones en el problema abiertas que deben cumplirse. O sea, para sacar el dominio deben cumplirse dos condiciones, matemáticamente hablando. Que x sea distinto de 2 y que x sea menor o igual a 2. O sea que a la hora de analizar el dominio de la función, las dos cosas deben cumplirse al mismo tiempo. O sea, el dominio de la función va a ser el producto de que se cumplan al mismo tiempo ambas condiciones. O sea, que se cumplan simultáneamente ambas condiciones. La primera, que x sea distinto de 2, y a su vez, que x sea menor o igual que 2. Estas dos cosas se deben cumplir al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Estas dos cosas a la vez. Obvio que como hicimos antes, nosotros habíamos graficado esta situación. Habíamos dicho, bueno, este es el 0, este es el 1, este es el 2, y x menor o igual que 2 sería todo este conjunto, esto con corchete, de 2 para la izquierda. O sea que este conjunto que grafiqué acá es de 2, inclusive hacia la izquierda. Todo esto se identifica con x menor o igual que 2. Ahora, yo estoy diciendo a su vez que x tiene que ser diferente a 0. Lo estoy acá anticipando. X tiene que ser diferente a 0. X tiene que ser diferente a 2. X tiene que ser diferente a 2. Si x tiene que ser diferente a 2, obviamente que este valor de acá debo excluirlo. O sea, el 2 tengo que sacarlo de mi dominio. Entonces, para sacarlo, lógicamente esto se expresa así. Lo mismo que grafiqué acá, o sea, este es el 0, 1, 2, pero acá donde dice 2 tengo que poner, ¿qué cosa? Donde dice 2 tengo que poner un lindo corchete, porque significa que el 2 no lo puedo contener. Paréntesis. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces el dominio de mi función terminó siendo este bello conjunto que está acá abajo, que no es otra cosa que x menor que 2. O sea, de menos infinito a 2. Y esto no va a ser otra cosa que el dominio de mi función. O sea, el dominio terminó siendo, claro y conciso, de menos infinito a 2. Todos los reales menores que 2. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bárbaro. Ok. Dominio. Bien. Veamos, por ejemplo, este caso que es el punto 4D de tu guía, que es interesante para resolver. Antes de borrar, ¿alguna acotación, alguna objeción al respecto? No, ninguna. Mi duda era si en vez de que haya el número 1 cambiaba, que ahora hay una X más 5. Claro, bueno, esto de acá arriba no interviene en el proceso del dominio, ¿no? Puede ser relativo tranquilamente. Sí, sí.
Sí, tampoco la complican en demasía. Yo voy a complicarlo a modo tu guía. Podría tirarte la peor función de tu vida, pero no lo voy a hacer porque la guía no condice a hacer algo complicado. Vamos a hacer en función a la guía que tenemos aquí. No todas las facultades, no todos los cursos en diferentes universidades tienen el mismo nivel algebraico. Unas más, otras menos, depende de qué carrera. Obvio que la tuya es carrera económica, no es lo mismo que una carrera para un ingeniero o para un tipo que sigue exactas. Ahí sí es mucho más profundo el tema. Pero acá no voy a profundizarlo más de la cuenta en base a lo que vos tenés en la guía. Soy muy preciso en eso, no voy a dar más de lo necesario. Podría inventar una super función, una función más compleja, pero no. Estoy haciendo funciones a modo ejemplo de la guía que vos tenés acá, sin irme por las ramas, eso es lo que quiero decir. Pero sí voy a hacer el problema 4D que, bueno, justamente está acá en tu guía y viene a colación a todo lo que estamos haciendo. ¿Puedo borrar todo esto? Sí. Bien. Muy bien. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, bastante. Bien. Bueno. El problema este interesante que está en tu guía, que es el punto 4D, ejercicio 4D, dice f de x igual a 1 sobre x menos 4 menos raíz de x. Tenemos esa hermosa función. No sé por decirlo hermosa, bonita o fea también. Depende de cómo uno la mire. Pero bueno, es una función en la cual yo necesito sacar el dominio. O sea, mi objetivo es sacar dominio de esta función. ¿Quién es el dominio de esta función? Bueno, habíamos dicho lo siguiente, lo voy a volver a repetir hasta el cansancio, cuando uno analiza el dominio de una función, siempre tiene que ser totalmente observador. ¿En qué expresiones algebraicas aparecen en la función? Dije que siempre hay que fijarse, siempre hay que observar. Si en la función aparecen expresiones algebraicas, por ejemplo, algo con x en el denominador, o raíz cuadrada de algo con x, o logaritmo de algo con x, todavía no vimos un ejemplo de logaritmo, porque si aparecen algunas de esas expresiones algebraicas, es muy probable de que el dominio no sean todos los reales y vamos a tener que sacar el dominio trabajando el problema. En todo caso, si aparece algo con x en el denominador, eso deberá ser diferente a 0, porque dividir por 0 no se puede. En todo caso, si aparece la raíz cuadrada de algo con x, lo de adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y en el caso que no vimos todavía, si aparece un logaritmo de algo con x, lo de adentro del logaritmo deberá ser mayor estrictamente que 0. Pero bueno, este aquí el ejemplo. Tenemos algunos de esos casos que mencioné, porque por ejemplo acá tenemos algo con x en el denominador, esto debe ser diferente a 0, y acá aparece una raíz cuadrada, esto tiene que ser lo que está dentro de la raíz, que simplemente es x, deberá ser mayor o igual a 0. O sea, tenemos dos condiciones habidas y por haber que me van a imponer
y me van a restringir el dominio de la función. Me van a decir quién va a ser el dominio de la función. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, 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 es lo que veníamos haciendo. Claro. Entonces, lo primero. Pero la única diferencia es que están separadas. Exacto. La única diferencia, acaso, a modo de ejemplo, respecto de los anteriores, es que sí, obviamente estos dos términos están separados. Sí. La complicaron un poquito más. Que en realidad no importa. La idea es, no importa si están multiplicando, dividiendo, sumando, restando, no importa, están ahí. Y si están en la función, hay que tener mucho cuidado. Y trabajarlos de esta forma, como lo venimos trabajando. No importando qué operación algebraica de suma, resta, producto, división que estemos haciendo, siempre y cuando aparezcan estos tres casos que mencionan para sacar dominio, algo, acá en este caso son dos, algo con X en el denominador y una raíz de algo con X, entonces directamente me concentro a imponer las condiciones de que si aparece algo con X en el denominador distinto de cero, y si aparece algo con X dentro de la raíz cuadrada, lo de adentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a cero. Impongo todas las condiciones que tenga que imponer para futuro poder sacar el dominio. X menos 4 distinto de 0, si despejo, este 4 que está restando pasa sumando, me va a quedar X distinto de 4. Ya está. Y si resuelvo 2, me queda X mayor o igual a 0. Ya está, no tengo que resolver más nada, X mayor o igual a 0. O sea, me quedó así. Entonces, ahora tenemos que sacar el dominio de la función. Se supone que 1 y 2 Tengo una deben pregunta. cumplirse simultáneamente. Deben cumplirse simultáneamente, o sea, tienen que cumplirse a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Tengo una pregunta. Sí. El 1 lo entendí. O sea, usaste el camino corto que comentaste anteriormente, que en vez de pasar el número, elegís a la X y lo pasás a positivo. Pero el segundo, el 2, la raíz cuadrada X. eh, ah, ahí está. No hice nada. Acá dejé la definición siempre ahí como un cuadrito separado, porque sé que iba a venir en algún momento la pregunta y la duda. Yo conozco la mente de la persona, después de tantos años que estoy explicando esto, de que sí, ¿Sabes qué? claro, no hay que olvidarse que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a Esa es la 0. definición. Y en todo caso, Exacto. Ahí va, genial, genial. Listo. está bien. Bueno, Genial. No, sí, perfecto. no, está bien. Preguntalo todas Es las veces que, que sea necesario. Por eso yo dejo los cuadros y dejo todo. Y me gusta que me sigan preguntando, aunque sea 1000 veces las cosas, no importa, con tal de poder ir puliendo el conocimiento y la idea mejor, porque si uno no pule la idea de todo esto, no queda nada. no, no tiene sentido. Tiene Es parte sentido. de aprender, preguntar. Claro, porque a la hora de hacer un ejercicio va a aparecer la duda de nuevo. Y no tiene Claro. sentido. En el parcial no voy a poder preguntar. No, claro, en parcial uno no puede preguntar, lógico. Entonces, bueno, como las dos cosas deben cumplirse simultáneamente, esto y esto, debería encontrar un conjunto común de valores de X que cumpla esto y esto a la vez. Entonces, para hacerlo, como siempre y de costumbre, nosotros analizamos que el dominio de la función no es otra cosa de que se cumpla 1 y 2 simultáneamente. 1 y 2 simultáneamente significa de que X sea distinto de 4, X distinto de 4, y X mayor o igual a 0. Obvio que si yo hago un gráfico de la situación, el gráfico va a ser este. Trazo una recta, este es el 0, 0, 1, 2, 3 y 4.
X mayor o igual a 0 va a ser este conjunto. Hasta el infinito, claro. Esto sería el conjunto X mayor o igual a 0. ¿Ok? Sí. Bueno, y ahora viene esto. X tiene que ser diferente a 4. X tiene que ser distinto de 4, que es la primera condición, ¿no? Bueno, si X es diferente a 4, esto me está diciendo que hay que excluir al 4 del dominio, hay que sacarlo, hay que rajarlo del dominio. Si hay que rajarlo del dominio, este numerito que está acá lo tengo que sacar. Lo tengo que sacar. Lo tengo que excluir. Si lo excluyo, lo tacho. Lo tengo que excluir, lo tengo que sacar del dominio de mi función. Si lo excluyo, también lo puedo excluir así, haciéndole un huequito. ¿Un huequito qué significa? Un huequito significa que yo al 4 lo estoy sacando. Si lo estoy sacando al 4, yo le podría poner un huequito así. Un redondelito, que es un agujerito. Lo saco. Sí. Eso significa que estoy excluyendo, excluyo al 4. Excluyo al 4. Si lo excluyo, lo saco, lo rajo, lo elimino, lo saco de mi dominio. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, si saco el 4, me va a quedar todo el conjunto X mayor igual a 0, todo el Excepto conjunto X mayor igual a 0, excluido el 4. Si me queda X mayor igual a 0, excluyendo al 4, el conjunto me va a quedar así. Bueno, hasta el 4, donde está el agujerito, y del agujerito para adelante, hasta el infinito. O sea, que me va a quedar de 0 al 4 paréntesis. El paréntesis significa que el 4 no lo toma. Y del 4 paréntesis al infinito. Ah, doble, mira. Justamente porque el 4 no lo tomamos en cuenta, por eso ponemos paréntesis. O sea que en definitiva me queda el conjunto 0, 4, paréntesis, que sería este primer conjunto, Sí. y este último conjunto sería Otro paréntesis. paréntesis 4 infinito. Claro. Y estos dos conjuntos, tanto este como este, los uno, los junto, los meto en la misma bolsa. Y se pone una U de unión. Eso significa la U de unión, de agrupar, de meterlos en la misma bolsa. Y eso va a ser el dominio de la función. ¿Se expresaría así? ¿Así sería? Se expresaría así muy bien. O sea, este es el dominio de la función. ¿Se entiende? Sí, tal cual. Y esta es la U de unión. Un minutito, te estoy copiando. Sí.
La U, esa sería la unión, ¿no? Sí, la U es unión. O esa significa Sinónimo de unión. unión. Exacto. Ahora venimos acá con los signos. Sí, sí, además porque la simbología uno tiene que más o menos adaptarse, ¿no? Sí, no, tal cual. Se Cuestión- trata de esto, saber el significado de Claro, cada signo. es cuestión de familiarizarse con los símbolos y la Claro. nomenclatura, eso es fácil. Claro, dominio sería el resultado. Claro, Sí, claro. ya está, profe. Bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a otro problema. Supongamos que ahora voy a hacer un cambio, pero no muy brusco de la función, y así hacemos un ejemplo comparativo. Eh, a ver, veamos este caso. Ahora todo igual. O sea, en el examen, el profesor o la profesora te va a tirar cualquier cosa, cualquier función, y vos tenés que procesarla para sacar el dominio. Por eso estoy dando varios casos para entender bien el concepto, porque seguramente a la hora del examen puede llegar a aparecer cualquier ejercicio, cualquier eventual ejercicio, y uno tiene que saber descularlo en base a estos recursos que definen el dominio de la función. Por ejemplo, si a mí me hubiesen dado en un examen f de x es x sobre x cuadrado más 4 menos raíz cuadrada de x menos 2, y bueno, tengo que sacar el dominio de la función. Si tengo que sacar el dominio de esta función, bueno, vamos a poner condiciones. ¿Aparece algo con x en el denominador? Sí, obvio, es esto. Esto debe ser distinto de cero. El objetivo es sacar el dominio. Esto tiene que ser diferente a cero. Y después todo lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces tenemos dos condiciones, 1 y 2. Bueno. Condición 1. X cuadrado más 4 distinto a 0. Si x cuadrado más 4 es diferente a 0, bueno, la idea es despejar x de ahí. El 4 que está sumando pasa restando. Bueno, ya está, para ser sumando, está sumando, restando. Debería pasar el cuadrado como raíz, pero acá es el problema, ¿no es cierto? X cuadrado es siempre distinto de menos 4. Lo habíamos visto la vez pasada. ¿Por qué? Porque todo número elevado al cuadrado, habíamos dicho la vez pasada, lo analizamos en el video anterior de dominio, de que todo número elevado al cuadrado es mayor o igual a 0. Es un número positivo o excepcionalmente 0 en el caso que x valga 0. Si yo tengo x al cuadrado y x vale 0, 0 al cuadrado vale 0. Ese es el caso excepcional. Pero si x es cualquier otro número, siempre que lo eleve al cuadrado, siempre que lo eleve al cuadrado va a dar positivo. Por ejemplo, si tengo 2 al cuadrado es 4. 4 es positivo. Si tengo menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, por la regla de los signos, menos por menos más, 2 por 2 es 4, 4 es positivo. Si tengo menos 3 al cuadrado, bueno, menos 3 por menos 3 es 9, 9 es positivo. O sea, no importando el signo de la x, el signo de la x, siempre que esa x la eleva al cuadrado, siempre me va a arrojar un número positivo. Y en el caso excepcional que x valga 0, 0 al cuadrado vale 0. O sea, todo número elevado al cuadrado es
mayor o igual a 0. O sea, es positivo o excepcionalmente igual a 0. Eso no hay que olvidárselo, lo habíamos visto la vez pasada y a modo de repaso lo menciono. O sea, x cuadrado, repaso, lo vimos la vez pasada, x al cuadrado es un número real que siempre es mayor o igual a 0. O sea, es un número positivo o excepcionalmente igual a 0. Excepcionalmente igual a 0 cuando x vale 0, porque 0 al cuadrado es 0. Entonces, esto no debo olvidármelo. Entonces, es obvio que este número siempre va a ser positivo o 0. Siempre va a ser positivo o 0. Entonces, como x al cuadrado va a ser positivo o excepcionalmente 0, x cuadrado nunca jamás puede ser igual a un número negativo. ¿Me explico? Sí. O sea, x cuadrado, esto implica x al cuadrado nunca puede ser igual a un número negativo. Jamás, jamás y jamás. Jamás puede ser igual a un número negativo. O sea que esto que está acá no hay que resolverlo. Eso es cierto para cualquier número real. Esto es cierto para cualquier número real. X al cuadrado siempre va a ser diferente, lo estoy diciendo acá, siempre va a ser distinto a menos 4. No hay ningún número real que yo pueda meter acá en la X que al elevar al cuadrado no sea diferente a menos 4. Siempre va a ser diferente a menos 4. Esto se cumple siempre. Esto se cumple siempre. Y si se cumple siempre, esto que está acá vale para cualquier número real de x. O sea, entonces, vale para todo, este es el símbolo para todo, x real o x perteneciente a los números reales. O sea, vale para todo x perteneciente a los números reales. ¿Se entiende esa nomenclatura? Sí. ¿Sí? Bien. O sea que podríamos decir tácitamente que de la primer condición no pasa nada. O sea, no hay condición, no me está diciendo nada nuevo esto, no hay nada que restringir y esto no va a alterar en absoluto el dominio de la función. ¿Está? Porque estoy llegando a una obviedad, a una tautología, a una cosa que siempre es verdadera. Y esto no impone ninguna restricción a mi dominio y no va a alterar al dominio de mi función. ¿Está? Es una obviedad, una cosa aceptable, lógica, la cual no me va a poner ningún palo en la rueda. ¿Me explico? Sí, sí. Lo que me va a poner palos en la rueda es la condición 2, que lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual a 0. Eso sí es una condición importante porque lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y cuando despeje de x menos 2 mayor o igual a 0, me va a quedar x mayor o igual a 2. Y eso sí es una condición fuerte porque me está diciendo qué valores de x tengo que aceptar en mi función, lo cual va a ser el dominio de mi función. O sea que 2x menos 2 tiene que ser mayor o igual a 0, porque está dentro de una raíz cuadrada. Cuando despejo, este 2 que está restando pasa sumando, me queda x mayor o igual que 2. O sea, esto va a ser la condición de mi problema. Entonces,
Como la condición uno es una obviedad, no molesta, no jode, no pone palos en la rueda, no es una condición de nada, podría decir. La que realmente influye es esta, la de arriba me olvido. Entonces, yo puedo decir, el dominio no es otra cosa que la condición 2, porque la condición 1 no jode, no altera, es una No, obviedad. claro. Y por lo tanto ya está. Entonces, la cuestión es esta. Conclusión, conclusión. Como uno es una obviedad, entonces el dominio de mi función no es otra cosa que 2. O sea, x mayor o igual a 2. O sea, x mayor o igual que 2 significa que uno grafica va a hacer todo esto hasta el infinito. Eso es x mayor o igual que 2. Que no es otra cosa que el conjunto de 2 a infinito. Y por lo tanto ese va a ser el dominio de mi función. Y ahí terminó el chiste. Ahí. Por eso es importante hacer ejercicios para mencionar estas cosas, como por ejemplo que la condición 1 no pasa a ser ninguna condición, es una obviedad, una cosa aceptable, lógica, que no va a alterar en absoluto al dominio de la función. ¿Me explico? Sí. O sea que básicamente solamente tendrías que hacer el 2. El Exacto, 1 directamente exacto. ni El lo 1, graficás. exacto. Porque son, Solamente podés hacer valer, o sea, das a entender la definición claro, de que sea el cuadrado siempre sí, va a dar positivo. sí. ¿Se entendió? ¿Alguna Sí, objeción, alguna estoy obviedad? copiando. Estabas copiando tranquilo. Eh, no, hasta ahora no, pues está ahí graficado, expresado el resultado final, así que genial. Bárbaro. Ah, donde pusiste esto se cumple siempre. Sí, Esas siglas serían para todo, X para todo para es igual. todo, exactamente. Esto se lee así. Esto significa para todo. X, este es el símbolo, pertenece a los reales. Ah, la era pertenece. Y hay que acostumbrarse a esa terminología. No sé, para mí es totalmente todo. Y la R real es sí me acuerdo. Sí, la R es real, sí, sí, número real. Eh, Un momentito más, que voy a copiar.
familia de f es igual a 2, que es x mayor o igual a 2. Listo, profe. Bien. Bueno, perfecto. Y a modo comparativo podríamos hacer un pequeño cambio en la función, donde ahora lo que voy a hacer simplemente es modificar levemente la función, lógicamente que el dominio cambia abruptamente por esa pequeña modificación. En vez de que aparezca un más, voy a ponerle un menos acá en el denominador, para quedar x cuadrado menos 4, y obviamente con ese pequeño cambio cambia abruptamente. ¿Está bien? Ahora Sí. borro y me voy a quedar con ese cambio. Bueno. Es decir, lo que me interesa siempre es hacer ejercicios comparativos para que de alguna manera sean ejercicios parecidos, para ver cómo van cambiando a través de las condiciones el tema de la formulación del dominio. O sea, cómo va cambiando el dominio, por hacerle pequeños cambios a la función, pequeñas alteraciones a la función, que esas pequeñas alteraciones a la función, aplicando condiciones, trae aparejado un dominio diferente. Y eso es lo bueno para comparar ejercicios y saber razonar las cosas. Supongamos ahora que yo quiero acá ponerle un menos. La función es así. Necesito sacar el dominio de mi función. Ok. Vamos a ponerlo más arriba. Así tengo lugar. Tengo que sacar el dominio de mi función. Tengo que sacar el dominio de esta función. Ahora acá aparece un menos. Sí. Bueno, lo mismo. O sea que no es una obviedad. Ya no es una obviedad, no. No va a ser una obviedad. Para nada. Vamos a resolver uno. Uno es x cuadrado menos 4 distinto de 0. Bueno, de acá despejo, el 4 que está restando pasa sumando. Queda x al cuadrado. Ahora x cuadrado puede ser distinto de menos 4. Perdón, x cuadrado puede ser distinto de 4. ¿Y para qué valores? Bueno, lógicamente esto es lo que hay que analizar. Ya no me quedó como en el caso anterior x cuadrado distinto de menos 4, ¿no? X cuadrado No. es un número positivo, va a ser distinto de Sí, cualquier número negativo, pero acá no hay un número negativo, acá ahora es 4 positivo. Y ahora la cosa cambia abruptamente, es diferente. Porque, por ejemplo, si yo pensase así, supongamos, ejemplo, si x vale 2 y me va a quedar 2 al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Y eso es distinto de 4. O sea, Claro. 4 distinto de 4. No estaría. Sería lo mismo. Y 4 distinto de 4 no puede ser. 4 es igual a 4. 4 es 4. Claro. Esto es absurdo. Absurdo, totalmente absurdo. No puede ser. Y si, por ejemplo, yo tuviese, en el ejemplo que estoy dando, si yo tuviese x igual a menos 2, me queda menos 2 al cuadrado,
Y eso obviamente es distinto de 4. No, porque menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, menos por menos más, 2 por 2 es 4, me queda 4. 4 es distinto de 4, tampoco, esto es absurdo, esto no va, esto no tiene gollete. Entonces, guarda, acá ahora no es una obviedad como en el caso anterior. En el caso anterior era x cuadrado distinto de menos 4, obvio, x cuadrado es un número positivo o cero, nunca puede ser igual a un número negativo. Eso sí es una obviedad. Esto no es una obviedad, porque acá en el peor de los casos, x podría ser 2 y menos 2 y me dan dos absurdos grandes como una casa. Entonces, ojo con 2 y menos 2. Claro. 2 y menos 2 no los puedo tomar en el dominio de la función, porque pudren todo. ¿Me explico? O sea, el caso 2 y el caso menos 2, o sea, x igual a 2, y el caso x igual a menos 2, no lo puedo tomar como parte del dominio, porque justamente ahí se pudre todo. Me queda un absurdo, y si me queda un absurdo, no puedo meter un valor de x que me genera, o sea, no puedo meter un valor de x en mi dominio que me genera un absurdo. ¿Me explico? Hola, parece que alguien se colgó el video. Perdón, profe, perdón, que justo tocaron la puerta y lo Ah, silencié para que no se escuche el ruido, ¿viste? Los bueno, perros. bueno, bueno. Pensé que había un problema técnico. No, 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 está bien. No. Está bien. Entonces, vuelvo a repetir. Tanto x igual a 2 y x igual a menos 2 no pueden ser integrantes, no pueden estar en el club del dominio de la función. ¿Por qué? Porque esos valores pudren todo. Llego a absurdos y yo no puedo aceptar en el dominio de mi función dos valores de x que generan un absurdo. Tal cual. Entonces, bueno, tengo que excluirlos de mi dominio, tanto al x igual a 2 y al x igual a menos 2. Pero bueno, si los excluyo está bien, ya los excluyo. Pero la pregunta tuya y del millón, dirían, sería la siguiente. ¿Cómo me di cuenta que era 2 y menos 2 y no otro valor? Porque la cuestión es no tirar a ojo qué valores posibles pueden ser. Este caso porque es fácil, pero si hubiese sido, qué sé yo, otro caso donde no puedo sacar tan fácilmente la cuenta así a ojo, Sí. ¿cómo sería? ¿Cómo lo interpretaría y cómo lo resolvería matemáticamente en forma correcta? Porque acá lo tiré a ojo, pero la cuestión es que las cosas a ojo no funcionan bien en matemáticas. Entonces, yo tengo que argumentar de dónde saqué este valor x igual a 2 y de dónde saqué este valor x igual a menos 2. Y vamos a intentar explicar de dónde sacamos matemáticamente o algebraicamente estos dos valores. A pesar de que yo los pruebo matemáticamente y yo ya sé que con esos valores me generan dos absurdos terribles y eso me está diciendo que x igual a 2 y menos 2 los tengo que excluir. Pero yo tengo que mostrar algebraicamente cómo obtengo tanto este valor x igual a 2 y este valor x igual a menos 2. Vamos a mostrarlo. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo esto, x cuadrado distinto de 4. Si el 4 que está sumando lo paso restando, más bien, en realidad me quedo con esta expresión, x cuadrado menos 4 distinto de 0. Bueno, este x cuadrado menos 4 se puede poner así, y creo que lo hicimos también la vez pasada. X cuadrado menos 4 se puede poner como x cuadrado menos 2 al cuadrado. O sea, el 4 se puede poner como 2 al cuadrado, porque 2 al cuadrado es 4. Habíamos hablado de lo que se llamaba la diferencia de cuadrados, ¿te acordás? No. Bueno, la vez pasada habíamos hablado de la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados me posibilitaba a expresar
una diferencia de dos números elevados al cuadrado. ¿Y en qué forma? Bueno, x cuadrado menos 2 al cuadrado es una diferencia de dos números elevados al cuadrado. Bueno, esto se puede poner así. X menos 2 por x más 2. Esto lo vimos la vez pasada. Tienen que repasar siempre la clase anterior porque si no, no sirve. X menos 2 por x más 2. Esto era la propiedad de diferencia de cuadrados. ¿Recordás que habíamos visto esa propiedad? Propiedad de diferencia de cuadrado, a modo de repaso, no debería darlo, pero es un repaso. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Decía así, y lo habíamos probado inclusive. Si yo tengo, por ejemplo, esto. A cuadrado menos B al cuadrado, esto se puede poner como A menos B por A más B. Esa es la propiedad. Ah, sí. Sí. ¿Ah? Sí, la habíamos visto. Bueno, ahí está, ahí quise recordar, rememorar. Lo interesante de ese recuerdo es que si yo, por ejemplo, acá hago propiedad distributiva, vuelvo y regreso a esta expresión. Lo mostré, no lo voy a mostrar de nuevo, pero en el video ese está mostrado de que si yo hacía distributiva de A menos B, lo distribuía acá multiplicando a A y lo distribuía acá multiplicando a B, al distribuir, aplicar distributiva y al sumar todos los términos correctamente, llevo de nuevo o recupero esta expresión, A cuadrado menos B cuadrado. Eso es lo que dice la propiedad de diferencia de cuadrado, no voy a volver a demostrar eso. No, sí, me acuerdo ahí en el caso. Miro la clase. Entonces, x cuadrado menos 2 al cuadrado es lo mismo que hacer x menos 2 por x más 2. Esta es la propiedad de diferencia de cuadrado. Y eso debe ser diferente a 0. Entonces ya está. O sea, con esa propiedad es como, como que aclaramos por qué es ese número. Claro. Porque obviamente tengo que excluir, obviamente, el 2 y el menos 2. ¿Por qué? Porque hay otra propiedad que habíamos visto, pero ahora lo vemos con desigualdad, que decía así. Si nosotros hacíamos A por B distinto a 0, entonces A tiene que ser distinto a 0 y B tiene que ser diferente a 0 también. Esto es otra propiedad que habíamos visto. Voy a poner la verdad, que me molesta un poquito más por día. Habíamos visto esta propiedad. En el video pasado puse A por B igual a 0, implica A igual a 0 y B igual a 0. O B igual a 0, perdón. En este caso, lo cual es entendible, es muy intuitivo, si yo tengo un producto de número distinto de 0, vos no podés permitir que ninguno de los dos sea 0. Porque si alguno de los dos es 0, el producto va a dar 0. ¿Me explico? Sí. Entonces tienen que ser diferentes a 0. Entonces, por esta propiedad, yo teniendo este ejercicio, esto implica de que esto tiene que ser diferente a 0 y a su vez esto de acá tiene que ser diferente a 0. Si son diferentes a 0, yo ya estoy argumentando qué valores de x no son aceptables por el dominio de la función. O sea, x acá va a ser por este lado, si hago x menos 2 distinto de 0, despejo, me queda x distinto de 2. Y por este lado, siendo lo mismo, x más 2 distinto a 0, si el 2 está sumando y pasa restando, se queda x distinto de menos 2. Entonces, estas dos cosas se deben cumplir simultáneamente, que x sea distinto de 2 y que x sea distinto de menos 2. Y esa es la razón de por qué tengo que excluir estos dos valores que me dan un rotundo absurdo. Justamente por ese motivo, y esa es la explicación algebraica.
Genial. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora me falta, para finalizar el problema, la condición número 2, que esto que está acá dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, x menos 2 mayor o igual a 0. Bueno, me falta esa condición. Y termino el problema. Si estás copiando, te espero. Gracias, sí. Sí, ya termino igual. Ah, tranquilo. Listo. Perfecto. Bueno, entonces ahora me falta simplemente la segunda parte y ahí culminamos el problema. Bueno, en la segunda parte es obvio, o sea, x tiene que ser mayor o igual que 2, o sea, de ahí va a salir bien. Entonces, la cuestión, voy a borrar todo esto. X tiene que ser distinto de 2 y menos 2, es lo que estoy borrando. Lo vamos a poner, claro. Esto me está diciendo, estos dos rotundos absurdos, que x igual a 2 y x igual a menos 2, no lo puedo aceptar. O sea, x es distinto de 2 y x es distinto de menos 2. Bueno, y ahora 2, la segunda parte, es lo siguiente. Que esto que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Sí. Bueno, despejo, me queda x mayor o igual que 2, y bueno, ahí está. Ya está. Ya. Bueno, ok, bárbaro. Y ahora el dominio. El dominio de la función no es otra cosa que cumplir las dos condiciones simultáneamente. 1 y 2. O sea, 1 es de que x sea distinto de 2 y de menos 2. Y a su vez, que esto es 1, y a su vez, el caso 2, que x sea mayor o igual que 2. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos las dos condiciones que deben cumplirse a la vez para poder definir el dominio de mi función. Vamos a graficar una recta real donde vamos a ver muy bien el conjunto que me va a definir el dominio. Bueno, ahora grafico una linda recta, como siempre y de costumbre, una linda recta. Ubico, obviamente, los conjuntos. Este es el 0, 1, 2, menos 1, menos 2,
X distinto de 2 y distinto de menos 2. Les hago un agujerito a ambos, Sí. como excluyéndolos. Esto significa X distinto de 2 Sí, y sí. distinto de menos 2. X X distinto. distinto de menos 2 y X distinto de 2. ¿Ok? Ahora, tengo que graficar este conjunto, X mayor igual a 2. Si tengo que graficar el conjunto X mayor igual que 2, ¿qué tengo que hacer? Bueno, entonces tengo que poner un corchete en 2 para la derecha. Ponemos un corchete en 2 para la derecha. Un corchete en 2 para la derecha. Y todo este conjunto que estoy pintando en azul, lógicamente hasta el infinito, no es otra cosa que X mayor o igual que 2. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? Las dos cosas deben cumplirse simultáneamente. Que X sea distinto de menos 2 y que X sea distinto de 2 y que a su vez X sea mayor o igual que 2. Las tres cosas deben cumplirse a la vez, al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo definiría yo el dominio de mi función? Bueno, en aquel conjunto que cumpla las tres condiciones a la vez, las tres condiciones simultáneamente. En todo caso, ya lo estamos viendo. Van a ser todos los reales mayores iguales que 2, excluyendo al 2 y excluyendo al menos 2. Con este no hay problema porque está alejado. Ya lo excluí. Chau. Ah, eso te iba a preguntar, o sea, Claro, el otro exacto. es al pedo. O sea, el problema está acá con el 2 este, que el 2 este me está diciendo, bueno, está bien. Paréntesis Claro, con 2, paréntesis. Exactamente, acá hay que paréntesis poner un infinito. paréntesis 2 para adelante, porque el 2 Esa lo estoy excluyendo. sería la respuesta. Y ahí quedó. O sea que, tácitamente, va a quedar un paréntesis acá, o sea, a la hora de hacer todo al mismo tiempo, va a terminar siendo esto. Creo que tengo lugar. Este es el 0, el menos 2 me olvidé, y acá está el 2, pero con paréntesis, con paréntesis, con paréntesis, y lo hago en azul, se puede ver en azul, y eso de ahí en adelante. Vamos a borrar esto que me molesta. Esto era el conjunto X mayor o igual que 2. Bueno, ahora grafico todo este conjunto que me quedó acá. De 2 a infinito. Sin incluir al 2, claro. Hasta el infinito. O sea, todo este conjunto es X mayor que 2. Y eso va a ser el dominio de mi función. El dominio de la función que me quedó al final del problema. De 2 sin incluir hasta el infinito. O sea, dicho en pocos términos, el dominio de la función va a ser de 2 paréntesis a infinito. Paréntesis. Y ahí quedó el dominio de mi función. Y ahí terminó el problema. Y te hago, o sea, la segunda gráfica que hiciste sería como la respuesta entera. Pero ¿hace falta hacer las dos? Tipo, primero en una marcar las dos funciones y después en la otra marcar las dos funciones juntas. Sí, hay que hacerlo, porque uno Ah, analiza todas las condiciones y después ve y confronta de que las condiciones deben cumplirse simultáneamente.
y al cumplirse simultáneamente encuentro el conjunto común de valores de X que cumplen las dos condiciones a la vez. Y para eso lo hago por separado y después lo confronto al mismo tiempo sobre una recta real, donde sobre esa recta real veo cómo se cumplen simultáneamente ambas condiciones. Y cuando desculo eso, entonces ahí yo puedo sacar el dominio, en esta forma ordenada y concisa. Si no lo hago ordenadamente, estoy perdido. Sí, porque es parte del razonamiento, ¿no? Claro. Y bueno, el profesor o la profesora te puede tirar esta función, aunque no estaba en la guía, pero te la puede tirar en el examen, y con eso es obvio de que está evaluando si sabes razonar y sabes sacar el dominio de la función. Ah, sí, tal cual. Bueno, la clase que viene, seguramente lo que vamos a ver, por ejemplo, hay cosas como esta, de poder resolverlo. Lo vamos a resolver con la idea de módulo. Hoy no llegamos a ver módulo, pero vamos a tener que ver el tema porque, por ejemplo, el poder resolver estas cosas más rápidamente es con la idea de módulo. Módulo me va a garantizar resolver, por ejemplo, esta ecuación o esta inecuación de una forma mucho más rápida, más acelerada, para poder salir más rápido del tema. Pero siempre hay que hacer este razonamiento para dominio de funciones. Siempre hay que hacer este razonamiento. Siempre hay que hacerlo viendo todos los posibles casos que aparecen en una función, ¿no? Algo con x en el denominador, distinto de 0, una raíz cuadrada de algo con x tiene que ser mayor o igual a 0 lo que está dentro de la raíz, o un logaritmo de algo con x, lo de adentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. Caso de logaritmo lo vemos a ver también la clase que viene, y la clase que viene también vamos a intentar incorporar el tema del álgebra del módulo, que va a posibilitar, realizar este tipo de ecuaciones como x cuadrado menos 4 igual a 0 y despejar la x mucho más rápidamente que como lo hice aplicando la famosa propiedad de diferencia de cuadrados, que ya también la había dado la vez pasada. Pero vale la pena ir cambiando levemente el ejercicio. En vez de ponerle un más, le pongo un menos, después, en vez de ponerle un menos, le pongo un más, o le voy agregando algún término que otro a la función para ir comparando gradualmente las diferentes complicaciones a nivel algebraico que pueden suscitar a la hora de poder resolver las inecuaciones que me van a dar a futuro el resultado del dominio. Y esto de ir cambiándolo levemente es importante porque me hace incorporar nuevas propiedades algebraicas que vamos a usar a futuro en los futuros ejercicios, en los futuros temas y también en el examen. Eso es lo importante. Así que la clase que viene, sí, lógicamente, incorporaremos no solamente el caso del logaritmo que me falta, que es cortito, sino el tema de algebraico digamos, de módulo, que es fundamental para reducir los pasos a seguir a la hora de calcular el dominio de una función. Así que bueno, bárbaro. Creo que quedó claro y la cuestión es repasar el video anterior y este video. Y bueno, yo dejé una tarea la vez pasada. Bueno, hacer esa tarea y hacer los ejercicios que faltan del ejercicio 3. El ejercicio 3 lo puedes hacer completo. El ejercicio 3 lo puedes hacer completo. Así que bueno, repasá lo del otro día, lo de hoy. Este video ahora lo voy a colgar seguramente en el club. El 3 es el que dice, dadas las siguientes funciones y igual a f de x. ¿Cómo? No escuché. El 3 es el que dice, dadas las siguientes funciones y es igual a f de x. Sí, el ejercicio 3. Genial.
No, se pasa que estas guías, viste, como que a veces se repite el mismo número. Ah, no, el 3. Y después ya la clase que viene, cuando vemos logaritmo y cuando veamos el álgebra de módulo, o sea, las propiedades algebraicas del módulo, vamos a poder hacer totalmente todo el ejercicio 4. Y ahí sucesivamente, después vendrán otras, yo no saqué todo, fotocopia toda la guía, pero vendrán otros temas como imagen de funciones y qué sé yo. Después también el tema de ceros o raíces de funciones que está acá también. Vamos a ir comparando eso. Ahora lo más trabajoso va a ser sacar dominios e imágenes de funciones. Ok. Y después toda este arquetipo algebraico que yo voy mencionando a medida que vamos sacando el dominio y a futuro la imagen, y qué sé yo, también va a servir para despejar la X, como por ejemplo para sacar el conjunto de ceros o raíces de una función. O sea, estas propiedades algebraicas las vamos a usar hasta en la sopa, siempre. Siempre que tengamos que cursar matemáticas. Así que bueno, me despido de este video, como siempre y de costumbre, espero que les haya gustado. Y en el tercero vamos a incorporar al logaritmo como una función en el cual vamos a sacar el dominio, porque yo me estoy adelantando, lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que cero. El tema de las propiedades algebraicas de módulo. En principio vamos a definir módulo y a partir de esa definición vamos a deducir toda una serie de propiedades que van a ser útiles a la hora de resolver estas cosas, como por ejemplo el dominio de una función. Así que me despido Genial. y espero que les haya gustado. Chau, chau.